Mi nombre es María Cecilia Chansí, vengo de Ituango hace 37 años, me instalé aquí en Caicedo La Sierra. Cuando llegué aquí a Medellín, pues yo llegué muy triste, muy aburrida. ¿Por qué? Porque la situación de nosotros era muy triste, porque no había empleo, pues uno no conocía a nadie por acá. No había empleo ni para mi esposo ni para mí. Entonces ya una época que a nosotros nos tocó, pues a mí me tocó pedir para mis hijos y esa fue mi rutina. ¿Cómo nos sostenemos? Con las buenas personas nos ayuda mucho. A veces sufrimos mucho, pero con lo que mi hija tiene ditas a veces nos sostenemos. Un hijo me da un mini mercadito y así ese estilo, porque yo no puedo trabajar por mi enfermedad que tengo. Mi mamá me enseñó mucho a sembrar las matas, lo que allá se sembraba: frijol, maíz, yuca, plátano, mejor dicho, muchas cosas que mi mamá nos enseñó a sembrar y yo aprendí. Desde ahí para acá yo soy muy amante a sembrar las matas y de lo que produce también. Estoy sembrando cebollita, coles, pimentón, tengo unas maticas ahí de maíz, frijolito. Pues yo meto ahí de lo que resulte y eso me tiene que dar pues para comer. Algo me tiene que dar para comer y para quizás darle la mano a otra persona que no lo tenga. Vea, de la naturaleza a mí son muchas cosas que nos ha quitado el hambre, muchas cosas y cosas que hemos aprendido a comerlas sin que nadie nos la enseñe. Voy a empezar primero por una comida anteriormente. Nosotros ahora sufrimos, pero anteriormente sufríamos más. No había nada que comer, yo tenía a mis hijos muy pequeños. Nos fuimos y cogimos tallo de sidra, tallo de Victoria, tallo de Uyama. Hicimos y le echamos cebolla, cole. Hice un sancocho de todas las hojas, de esos tallos, esos son tallos. Y si encontramos la sidra, una sidra picadita, así fuera con la mera sal, eso quedó sabiendo a caldo de pollo. Nos ha tocado sufrir. Bueno, que no hay más nada, que no hay más nada y hay una sidrera, está llena de sidra, ahí hay comida. ¿Por qué? Porque uno va y coge sidra, las pica, hizo un sancocho de sidra, o no quiere sancocho, las puso en tajadas. Cuando ya esto las sacó usted, las machacó si quiere, o le untó sal y vamos para el estómago. Eso le quita el hambre a uno, es un sustento. O plátano machacado, también. Yo cuando estoy estresada, aburrida, que hay veces que le provoca a uno como ir saliendo, yo arranco y me voy para la huerta. Me pongo a sembrar las matas, a escarbarlas y acariciarlas. Es el total remedio mío, ya se me olvida ese problema, ya. Ojalá no me hable, me den calladita y yo ahí ese estrés vuela, porque yo estoy entretenida. Hay veces yo me voy desde por ahí las 8 y pues a las 11, 12 todavía estaba metida y en la tranquilidad mía. Esas matas o el jardín, eso me da a mí mucha tranquilidad, mucha paz.
porque me gustaría seguir sembrando mucho, mucho más, sembrar de todo. Estoy dispuesta a seguir sembrando y aprender más cosas, porque uno entre más siembra, más aprende. Y cuando tiene personas que lo guían a uno, con mayor razón aprende más rápido y con más ánimo uno sale adelante con sus cosas. A mí en este momento me serviría mucho tener la huerta bien montadita, porque eso me serviría a mí mucho para mis necesidades, porque así yo montando mi huerta bien montadita, no tendría mis cosas, no tendría que ir a la tienda a comprar una cebolla, un tomate o cualquier cosa. Y yo teniéndola en mi huerta, son cosas que yo me ahorro, que a veces me las ahorro a veces porque no tengo de dónde con qué comprarlas. Entonces me gustaría tener mi huerta bien completica, con de todo un poquito. Yo me la sueño toda repleta, a un lado la cebolla, otro lado las col, otro lado frío, al otro lado maíz, me la sueño maravilla. Yo me la sueño fundidita de comida, quizás yo no necesito sacar del bolsillo para ir a comprar una cebolla o a comprar una zanahoria, nada, sino que voy a la huerta y es cosas naturales, que no lleva nada de contaminación ni nada. Y que fuera de eso, aunque yo vengo del campo que aprendí mucho a sembrar, hay cosas que uno no las sabe sembrar y estoy aprendiendo a sembrar otras cosas que no sabía. Mi nombre es Leida Rocío Kendo Góez, vivo en el barrio Villa Turbay, vivo acá desde los 5 años. Yo llegué a Proyectarte por medio de mi hija Mariana Mesa, que entró al grupo de música. Asistí a una reunión y allí me gustó mucho porque nos hacían sentir importantes. Nos preguntaban a toda hora qué sentimientos reflejaban en lo que ellos nos decían, nos ponían a participar, cosa que uno en la casa no, es siempre metido en el rol de la familia y ya. Entonces eso me ayudó y me gustó mucho y allí me quedé. Con la siembra he aprendido a reconectarme con el pasado, porque mis abuelos eran unos agricultores de donde mantenían a su familia con su siembra y eran no 1, 2, 3 hijos, sino un familión grandísimo. Mi mamá también le tocaba coger café, le tocaba sembrar cebolla, le tocaba pilar maíz, era mucha abundancia en ese entonces ahora eso me conecta. Lo que más disfruto de sembrar es ver el progreso de las plantas, cómo sale su tallo, luego sale su flor, es como una magia, es como la vida de uno mismo, le da alegría, mucha satisfacción verlas crecer. En mi hogar las plantas significan vida, amor, progreso, fortaleza. De las plantas me gusta mucho la penca sábila porque tiene muchos beneficios, me sirve para la piel, para el cabello, para el interior de nuestro cuerpo. Yo tomo la penca, una hoja, y le saco el cristal y de ahí ya preparo todo como un jugo, si es para nuestro interior. Para la piel la parto en cuadritos, o si es para el cabello la licúo con mayonesa y huevo.
En Proyectarte he estado compartiendo con muchas familias y de ellas he aprendido las diferentes culturas, todo lo que siembran en diferentes partes, lo que hacen, con lo que cultivan. Es un mundo de experiencia. Mi nombre es Arlex Castaño, soy profesional social de la Corporación Proyectarte y vengo apoyando el fortalecimiento de la estrategia de familia. Además, vengo acompañando el proceso de familia, arte y agroecología con el proyecto Creer es Crear IA. Con este proceso se han generado muchos cambios en las familias. Entre ellos, yo creo que el más importante es que se ha vuelto a recuperar y a reactivar ese amor por la siembra, por tener sus propias plantas, por tener su propio cultivo, por tener sus propias plantas medicinales. Y en algunas familias que todavía no estaba ese amor por la siembra, entonces se ha ido contagiando poco a poco. Y a medida que van pasando los días va creciendo mucho más, ya son muchas más familias las que se van animando a sembrar en sus propias casas, algunas en huertas comunitarias, algunas en huertas familiares porque cuentan con algo de terreno, y otras lo están haciendo en macetas, en siembras verticales, pero cada vez digamos que se va incrementando más ese gusto y ese amor por la siembra. Hay diferentes niveles que permite la siembra en las personas y en las familias. Por un lado, a nivel personal, les permite a cada uno y a cada una de ellas liberar angustias, tensiones, olvidarse de los problemas. El solo contacto con la tierra y con la planta le permite olvidarse de esas situaciones tan difíciles que viven en el día a día y calmar un poquito ese estrés y esa preocupación con la que viven. A nivel familiar, pues les permite a las familias, digamos que a todas y todos los integrantes reunirse en su huerta o en su espacio y conectarse como familia con el tema de la siembra. Además le permite a las cuidadoras y cuidadoras continuar con ese legado, enseñarles y que eso se vaya, digamos, replicando día a día. A nivel comunitario le permite a estas familias también compartir esos saberes que traen con otras familias del barrio, y a nivel espiritual les permite generar una reconexión nuevamente con la naturaleza, con la planta, con la tierra, y utilizar sus propiedades también para algunos rituales que las familias suelen hacer y conectarse energéticamente con estas plantas. Digamos que otro asunto importante es la recuperación y práctica de saberes y valores culturales que traen desde sus familias de origen, desde sus ancestros. Otro que podemos mencionar es la recuperación de la esperanza ante situaciones de desigualdad y pobreza extrema, como viven muchas de estas familias en estos barrios. Y digamos que en última instancia lograr que estas personas que participan del proceso de Familia Arte Agroecología también puedan multiplicar con otros y otras integrantes de su familia y con otras familias, ya sea de su territorio o de otros territorios.